Al cielo, amén. ¿Cuántos van camino al cielo? ¿Y el resto? Amén. Otra vez voy a preguntar, ¿cuántos van camino al cielo? Hemos venido hablando en estas últimas semanas, escúcheme esto, de la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, amén. ¿Para qué murió? Diga conmigo, ¿para qué murió? ¿Para qué? ¿Para cuál? Para darnos vida y vida en abundancia, para que usted y yo tuviéramos vida eterna. El resto son añadidura, la bendición económica, la sanidad, la restauración del hogar, la restauración de tus hijos. Esos son añadiduras, pero el tema principal de la palabra de Dios es la salvación. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el tema esencial de la palabra es la salvación del hombre, ¿cierto? Y hablamos de varios temas, hablamos estamos hablando del nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Se acuerda? Hablamos de lo que era el cielo, de cómo vemos el cielo en la palabra del Señor. Hablamos también del infierno, ¿cierto? Cómo se ve el infierno en la palabra del Señor. Y estamos hablando acerca de un tema interesante que hablé hace 8 días, y era del nacer de nuevo. Y hablé de 2 cosas importantes. No sé si usted se acuerda hace 8 días de qué hablamos. ¿Quién me puede decir? No todos, uno. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De la diferencia entre convicción y la condenación, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios vino ¿a qué? A convencer, no a condenar, ¿cierto? O sea que cuando nosotros nos sentimos condenados, eso es trabajo ¿de quién? Es trabajo del enemigo. Ahora, déjeme hoy pasar a un tema importantísimo y que es fundamental. Hablamos también, antes de pasar al tema, de comenzar con el tema de hoy, hablamos de la vida nueva en Cristo, ¿cierto? Vaya conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 12. Segunda de Crónicas 5, 12. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno, ¿está conmigo? Amén. ¿Ya? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Ok. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son. Déjeme comenzar el mensaje. Segunda de Corintios 5, 17. No, yo tengo aquí Corintios, pero si le dije mal, corríjalo, anótelo, escríbalo. Ese se lo debe saber usted de memoria. Segunda de Corintios, que si dije crónica, ahí está la prueba. Era para ver si estaban aquí pendientes. 5:17. Segunda de Corintios, venga, ¿y qué dice? Segunda de Corintios 5:17, amén. Editen eso, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Escúcheme esto, el que está en el Señor Jesús es llamado a ser ¿qué? Nueva criatura. No puedes seguir siendo el mismo. Escúchame esto, prohibido seguir siendo el mismo. Pero mire, dice, de modo que si alguno está en ¿quién? ¿En la iglesia? No, en Cristo. Lo he dicho en el transcurso de estas 3 semanas. Tú puedes estar en la iglesia, durar en la iglesia 20 años, pero si no estás en Cristo, sigues siendo Él. Ahora, la primera pregunta interesante que nos tenemos que hacer en esta mañana: ¿dónde estás? ¿Estás en Cristo? ¿Estamos parados en el Señor? Mire, déjeme leerle algo interesante. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Usted se lo sabe, lo hemos leído también. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? A Cristo. A los que creen en el nombre de quién. Les da el poder y les da el derecho de ser ¿qué? Hijos suyos. O sea que cuando estamos en Cristo y recibimos a Cristo, somos hijos
Ahora, escúcheme esto. Habían dos sectas, se los he también enseñado en estos días, dos sectas poderosas en los tiempos de Jesús. Cuando hablo de sectas, hablo de dos religiones poderosas que mandaban en la época, que eran los fariseos y los saduceos. Eran doctos en la ley, o sea, leían la palabra, eran los que predicaban, eran los rabís de la época. Tenían conocimiento de los profetas y de la ley y de la Torá, de la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Qué era la palabra que tenían? Nosotros ahorita tenemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, pero en ese entonces solo estaba ¿qué? La palabra de los profetas y la Torá. Y los escribas y los fariseos se la sabían al pie de la letra. Es más, la cargaban, dice que se amarraban cosas con los versículos. ¿Cuántos tienen todavía el Espíritu Santo, mi mejor amigo? Los judíos de la época hacían lo mismo, ellos se ataban las escrituras a los brazos para recordarlos, la ponían en su frente, la ponían en las paredes de sus casas para recordar la palabra de Dios, para escribirlas. Y los fariseos hacían esto, pero mire, los fariseos tenían algo en lo cual estaban fallando, y es que ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían la salvación. Ellos creían que por estar mejor dentro de la religión o dentro del movimiento de los fariseos y los saduceos, eran salvos. Ahora, escúcheme esto, porque muchas veces nosotros también como cristianos tendemos a confundirnos. Creemos que por asistir a la iglesia cada 8 o 15 o una vez al mes, ya vamos a ir al cielo. Y déjeme decirle que no. Usted y yo necesitamos es caminar en el Señor, porque vuelvo al libro de Corintios. Si usted y yo estamos en Cristo, entonces se nos tiene que notar. ¿Sabe una cosa? La relación con el Señor se nota. Yo le hago una pregunta que espero que no me la conteste. Si no se la conteste, ¿se te nota? ¿Se te nota que eres cristiano? La gente te dice, hay algo diferente en ti, hablas diferente, caminas diferente. Aunque la situación esté difícil, tú sigues pensando, actuando de manera diferente. Y empezó el silencio. Quedo predicándole yo al ventilador del Epson. Porque muchas veces nosotros sin darnos cuenta resultamos pareciéndonos al mundo, ¿cierto? Igualitos. Nos quejamos por todo. Mira, escúchame esto, yo te invito a que tú actúes sobrenaturalmente. Muchas veces hablamos de lo sobrenatural y le pedimos al Señor cosas sobrenaturales, pero nosotros actuamos tan naturalmente. Déjeme explicárselo. Lo natural es que cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando el dinero escasea, cuando no hay para el alquiler, cuando no tienes para la cuota, cuando estás en problemas y dificultades, tú te pongas a llorar y a quejarte, ¿sí o no? Eso es lo natural, eso lo está haciendo todo el mundo. ¿Cómo está de difícil la situación? Mire tan terrible que están ahora. El país más estable de Latinoamérica desde ayer entró también en conmoción, hablando de Chile, en crisis. Ahí, mejor dicho, están tirando piedra como aquí, en México, en Perú, en el Ecuador. ¿Y qué pasa? Toda la gente está en shock, quejándose, no vamos para ningún lado, no va a pasar nada. Ahora, tú y yo fuimos llamados a actuar sobrenaturalmente. Y es actuar diferente, pensar diferente, que aunque el mundo esté en Cristo, usted y yo podamos decir, pero yo estoy en Cristo y algo nuevo y algo poderoso va a pasar. Y por eso, Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted lo cree? Amén. Escúcheme esto, la situación te puede tocar como cristiano. Lo que no te puede es afectar como cristiano. Amén. Déjeme repetírselo otra vez para que usted lo anote ahí. La situación te puede tocar. El problema es cuando la situación te afecta. Amén. Tu local no está vendiendo. ¿Te está afectando la situación? ¿Te está tocando la situación? Te pregunto, ¿sí o no? Sí, claro, me toca. El problema sí te afecta.
¿Cómo te afecta? Ay, ahora ya Dios no me escucha, yo no vuelvo. Pastor, estoy tan desanimado, yo no sé. Ahí te está. Y ahí hay que preocuparse. Porque que se acabe todo menos la presencia de Dios. Si hay algo que te puedo decir, porque está escrito en la Biblia, es que nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Escúchame esto, puedes perderlo y todo en el nombre de Jesús. Y te voy a decir algo, no te va a faltar nada. Y no solo eso, sino si tú pierdes, viene después el tiempo de la restitución, donde Dios te va a entregar 1000 veces más de lo que el diablo te quitó. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por eso no te afecte, porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, diga conmigo, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien si le amamos. Tarde o temprano lo veremos en el nombre de Jesús. Pastor, pero no hay. Tranquilo, Dios va a suplir. Pastor, pero no hay. Tranquilo, Dios te está llevando a confiar y a depender de Él. Porque qué fácil es cuando las ventas van bien. Qué fácil es cuando tienes el buen sueldo confiar en Dios. Pero cuando no hay, cuando no alcanza, ¿qué toca hacer? Confiar, sí. Confiar en el Señor, en el nombre poderoso del Señor. Entonces, primer consejo. Puede que te toque, pero no permitas que te afecte. ¿Sabe una cosa? Cuando las cosas nos comienzan a afectar, comenzamos a dañar nuestro entorno. Entonces es cuando llegan las peleas a la casa. Ay, es que no hay, sí, de que no tenemos. Y comenzamos porque estamos, sin darnos cuenta, permitimos o nos encontramos afectados por las circunstancias. Ahí es cuando hay que volver a Cristo. Si es que te separaste, aunque nunca tuviste que haberte separado. Nunca tuviste que haberte separado. Pero si te apartaste y te das cuenta que las circunstancias te están afectando, ahí es cuando hay que ¿qué? Volver a la esencia, volver al camino. Entender que lo que Dios tiene o Dios quiere para nosotros son cosas grandes y poderosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, déjeme hablarle del tema que voy a tocar hoy, y es del arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Sabe usted que el tema principal de Jesús, cuál fue? ¿De qué predicó Jesús? Del arrepentimiento. Jesús no predicaba de nada más, sino de ¿qué? Arrepentidos. ¿De qué predicó Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino del cielo ha llegado, se ha acercado. ¿De qué predicaron los apóstoles? Arrepentimiento. O sea que el tema central del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 3 versículo 1. Mateo capítulo 3 versículo 1. Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, texto 2. Y diciendo, ¿qué decía? Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha... Escúcheme esto, el tema principal de Juan el Bautista era el tema que poco tocamos hoy en día en las iglesias. ¿Sabe por qué le quitaron la cabeza a Juan? Por predicar del arrepentimiento. Porque al gobernante de la época, al César de la época, cada vez que se lo encontraba, le decía: la mujer con la que tú andas no es tu esposa, porque era la esposa del hermano, se la había quitado. No es tu esposa, por tanto arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Predicaba un evangelio de arrepentimiento. ¿Estás actuando mal? Sí, claro, pero te puedes ¿qué? Arrepentir. Porque el arrepentimiento, escúcheme esto, no es para juzgar, es para que tú te ¿qué? Arrepientas y tomes la nueva vida en Cristo Jesús.
Muchas veces no tomamos o no cambiamos la botella, volviendo a la ilustración de la semana pasada, porque no nos arrepentimos. Porque no hay arrepentimiento genuino y verdadero. Porque en vez de arrepentirnos, simplemente pasamos por el tiempo de la condenación. Ahora, escúcheme esto, porque todo pecado trae condenación. ¿Sabe qué es lo primero que te condena? La conciencia. Cuando nos equivocamos, sabemos que nos hemos equivocado porque la conciencia nos condena, o nos acusa, mejor, pongamos esa palabra, nos acusa. Y cuando la conciencia nos acusa, el Espíritu Santo de Dios nos convence. ¿Y qué tiene que pasar acto después? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. ¿Sabes por qué tu esposo no ha cambiado, mujer? Porque no se ha arrepentido. ¿Sabes por qué, mujer, tú no has cambiado? Porque no te has arrepentido. ¿Sabes tus hijos por qué no han cambiado? Porque no hay arrepentimiento. Y escúchame esto, y te lo vuelvo a leer hoy, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos sea ¿qué? ¿Sabes una cosa? El Señor viene, mire, yo veo las noticias, cuando las veo casi solo titulares, no me gusta ver las noticias completas, pero escúcheme esto. Veo tanto caos en el mundo, a nivel mundial, que yo digo, Señor, tu venida está cerca. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia gritan, vuelve. Cambios climáticos fuertes, guerras en Irán, conflictos internos en la mayoría de las naciones. Algo está a punto de suceder, iglesia. El reino de los cielos se acerca. Por tanto, ¿qué dijo el apóstol Juan? Arrepentidos. Arrepiéntase. ¿Sabe que no hay una traducción para la palabra arrepentimiento? La palabra más acercada al arrepentimiento es repent, que es cuando la ola, es un movimiento que hace el mar cuando la ola va y se devuelve y nunca vuelve a venir la misma ola. Arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando tú tienes remordimiento. Fueron dos cosas, escúcheme esto, y lo vemos claro en la vida de Saúl y en la vida de David. David se arrepintió y su vida fue cambiada. Saúl sintió remordimiento, pero nunca cambió. Y fue desechado. Fue quitado de lo que Dios lo había mandado a hacer. Porque no había arrepentimiento. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo, ¿qué les dije? 1:14, Marcos 1:14. Lo tenemos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? ¿Y qué les dijo? ¿Y qué? Y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean. ¿Quién predicaba? ¿Quién? ¿Quién predicaba? A ver, leámoslo otra vez. Desde el versículo 14. Estén atentos. 14, versículo 14, multimedia. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino. ¿Quién? Jesús. O sea que ¿quién estaba predicando? Jesús. Ahora sí el versículo 15. Diciendo, ¿qué les dijo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha... ¿Y qué les dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntase. Ahora escúcheme esto, porque la iglesia ha dejado el arrepentimiento a un lado.
Y el arrepentimiento debe ser continuo. El arrepentimiento en el cristiano debe ser continuo. ¿Por qué? Porque día a día nos equivocamos, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Fallamos. Fallas con tus pensamientos, fallas con tus palabras, muchas veces con tus acciones, muchas veces aún con lo que no haces. Porque la Biblia dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo te es contado como ¿qué? Pero mire, escúchame esto, fallas cuando no le hablas de la palabra de Dios al que está a tu lado, cuando vas en el Transmilenio, fallamos cuando nos dejamos llevar por la ira, fallamos cuando dejamos que nuestros pensamientos no sean cautivos a la cruz de Cristo. O sea que el arrepentimiento debe ser. Pero usted y yo, por el contrario, nos relajamos y ay, el Señor me perdona, y sin darnos cuenta nos vamos apartando y cargando nuestro corazón, y sin darnos cuenta. Por eso es que nuestra vida no es luz, y por eso es que no podemos ser testimonio. Usted no se arrepiente. Usted pelea con su esposo hoy y se oye una cosa, ¿qué pasa? Usted se contesta hasta después de un mes, 15 días peleando, 8 días peleando. ¿Sabes una cosa? Arrepiéntete. Porque la Biblia dice que el que pelea con su esposa, sus oraciones tienen ¿qué? ¿Qué tienen? Y no nos arrepentimos. Por eso la Biblia dice que el sol no caiga sobre tú. Déjeme explicarle ese texto. Para el judío y para la época bíblica, el día comenzaba no en la mañana, comenzaba en la noche. ¿Sabía eso? O sea, el judío no contaba el día desde la mañana, sino desde la noche. O sea que lo que el Señor decía es que no comience un día nuevo y tú estando enojado. Más bien arrepiéntete. Arrepiéntete. Y cuando tú te arrepientes delante de Dios, puedes ir y pedir perdón a tu esposa o a tu esposo. Pero yo no me equivoqué. ¿Sabes una cosa? El Señor tampoco se equivocó y fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero fue el desgraciado ese. Eso pudo haber dicho Dios. Sin embargo, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree se reconciliara con Él. Pero somos tan orgullosos que no somos capaces de ir a decir, bueno, ¿sabes una cosa? Perdóname. Si te ofendí, perdóname. Es más, perdóname porque estoy que me llené de ira contra ti. Perdóname. Dice la palabra de Dios en Proverbios, ajuntarás ascuas sobre su cabeza. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿sí? Prácticamente vino a ofrecer perdón a una generación que se había fallado. Por eso les decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, versículo 46. Diciendo, Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Siguiente texto, versículo 47. Y que se predicase en su nombre ¿el qué? ¿El qué? ¿Y qué más? Cuando hay arrepentimiento, ¿qué viene? Perdón. Cuando tú y yo nos arrepentimos, viene la gracia de Dios, el perdón. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces nos creemos tan cristianos que nos pasa a los de Pedro. Señor, ¿tú me vas a levantar a mí? ¿Tú me vas a lavar a mí, perdón? No, Señor, déjeme que yo lo lavo. ¿Qué le dijo Jesús? Si no te lavo, déjeme parafrasearlo, no entrarás al reino de los cielos. Cuando le iba a lavar los pies, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Pedro? No, entonces láveme completo. Muchas veces nos pasa lo de Pedro, nos creemos tan santos que no tenemos necesidad de arrepentirnos. ¿De qué, Señor? Si es que yo le evito. Me falta esa aureola y alas para salir volando. ¿Y cuántas veces nos equivocamos al día? ¿Cuántas veces fallamos?
¿Usted por qué cree que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y el Señor Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Ahora, yo le digo una cosa, ¿sabe por qué el Señor lo dijo? Porque a él le toca aplicarlo todos los días con usted y conmigo. 70 veces 7. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos volvemos religiosos, cauterizamos tanto nuestra conciencia que no nos damos cuenta de las cosas en las que le fallamos al Señor. Entre más pegado tú estés al Señor, más te vas a dar cuenta de cuántas veces le fallas. Y por eso es que todas las noches hay que ir y decirle, Señor, hoy me arrepiento, Señor, de todo lo que hice mal. Perdóname, Señor. Fui un guache con mi esposa, le contesté mal. Señor, perdóname, no me debí haber empujado a que me pisoteó allá en Transmilenio, Señor. Perdóname, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Me arrepiento, Señor, y ayúdame a ser más como tú. Señor, no debí haber hablado mal de la vecina. Ay, Señor, perdóname, Dios mío. No, y todo lo que dije del pastor. No, Señor, Dios mío, perdóname, Padre de la... ¿Fallamos, sí o no? Y toda esa mala ira que albergué en mi corazón cuando el chino berriondo ese me sacó la piedra, Señor, pero... Wow. Entonces se da uno cuenta que sí que necesita uno de Dios, ¿no? Y cuando tú y yo comenzamos a reconocer nuestro pecado y apartarnos de él, comienzan a venir dos cosas. Uno, la nueva vida en Cristo, porque viene la misericordia de Dios sobre ti. Porque eres el mismo, porque no te arrepientes. Pastor, es que yo no puedo dejar de ver a las chicas esas que pasan. Uy, no puedo. Arrepiéntase de todo corazón. O sea, ¿qué es arrepentirse? Es cuando uno se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Decía yo hace 8 días, no hay peor enfermo que el que no lo quiere reconocer. No, yo puedo con esto, pastor. Señor, yo domino esto. Y no te arrepientes. Cuando tú te sientes tan sucio, entonces ahí te vas a dar cuenta. Mire, déjeme hacerle una ilustración. ¿Cuántos han tenido ropa blanca? Todos, ¿cierto? ¿Para cuántas posturas aguanta un saco blanco? ¿Usted qué usa? Una, ¿sí o no? Ya mañana le toca quitárselo. Pero si el saco fuera negro, ¿cuántas veces se lo puede uno poner? ¿Sí o no? Ay, todos lavan todo, no, apenas me lo quito, todo lo lavo. La chaqueta negra, ¿cada cuánto se lava? Porque no se le ve el mugre, usted no se da cuenta, usted cree que está limpia, aunque está igual de cochina que el saco negro, que el saco blanco, ¿sí o no? Es igual, lo que pasa es que al negro no se le disimula, entonces usted dice otra postura más. Funciona. ¡Ay! Pero si fuera blanco, ¿qué pasa? Peor, ¿sí o no? Cuando usted quiere tener una vida blanca, le toca ir a lavar su vida todos los días. Diariamente ir a la cruz de Cristo y arrepentirse, Señor, me empuerqué. Pero cuando usted usa ropa negra, cuando su vida está negra, ahí eso. El pastor no se da cuenta. Mi esposa no se da cuenta. Porque tienes la ropa, tienes la vida negra. Cámbiala por una blanca. Para que todos los días tengas que ir ¿a qué? Al arrepentimiento, a lavar la ropa con la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso el Señor dijo, arrepentidos. Señor, yo quiero tener mis vestiduras blancas. Y a su esposa se le ha concedido, dice la palabra de Dios, que se vista de lino fino. ¿Lino qué? Y resplandeciente, blanco resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al Rey. ¿Quieres irte? Tendrás que tener tu saco blanco. No una ropa negra, sino ropa blanca y mantenerla limpia.
¿La vamos a empuercar? Claro que sí. Por eso el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ahí hay símbolo de arrepentimiento constante. Acuérdese que en el tiempo de los judíos, en el tiempo bíblico, la gente andaba en sandalias y no habían carreteras, había polvo, se empuercaban. Entonces todos los días y cada vez que llegaban a un lugar, ¿qué tenían que hacer? Lavarse los pies. Todos los días. Por eso el Señor Jesús les dijo: vengan acá, voy a lavar los pies. Todos los días se van a equivocar, pero vayan, porque van a ser lavados con mi sangre, van a ser perdonados. Vayan a la gracia, vayan a mi presencia y tendrán perdón de pecados. ¿Cuándo? Todos los días. Amén. Yo por eso voy a la presencia de Dios todos los días a arrepentirme, porque no es que yo ando de blanco o tengo que andar de blanco. Entonces, cuando tengo que andar de blanco, ¿qué me toca? Mantener mi saquito limpio. Entonces, cuando tengo una mala actitud, me doy cuenta que me he equivocado y digo: Señor, por favor, perdóname, me equivoqué. Y así voy viendo el cambio de vida. Señor, perdóname, te desobedecí. Tú me pediste que hiciera tal cosa y no lo hice, Señor. Me dio pena, perdóname. Porque escucho la voz de Dios cuando me dice: haz tal cosa. Y si no lo hago, ay, Dios mío. Yo puedo vivir, escúcheme, sin algo que el Señor me pida. Lo que no puedo vivir es con mi vestidura negra, porque, ay, la embarré, no te hice caso. Un día estaba predicando y el Señor, yo estaba aquí predicando, no estaba predicando, yo no había predicado, subí a despedir el culto. Y el Señor me dice: dale, y me da una cifra específica. Y yo dije, cuando Dios le pide a uno algo, lo primero que uno mira es su billetera. Yo dije: no tengo. Yo le dije: Señor, pero no tengo. Y el Señor me señaló a alguien, y yo dije: santo, yo tengo. Y el Señor me dice: si tienes. Y me acordé yo de mi calética, no sé cuántos son de los que guardan un billetico doblado. Sí tengo, Señor. Me tocó poner la billetera aquí. Que daba pena dárselo una, todo envuelto. Pero si no se lo hubiera dado, ¿cómo hubiera quedado mi vestidura? Y el Espíritu Santo me hubiera dicho: Dios te pidió algo y tú no le diste. Te equivocaste, fallaste. Y ahí me hubiera tocado ir a la presencia de Dios: Señor, me arrepiento por no haber hecho lo que tú me pediste. ¿Te das cuenta que es que miren, nosotros creemos que el arrepentimiento es para el fornicario, para el adúltero, para el asesino? No, 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 no. El arrepentimiento es para todos. Porque el mismo apóstol decía: justo no hay ni uno. Así que San John tiene que irse a confesar, no, ir a pedir perdón al Señor delante de Dios todos los días. Porque eso es lo que me hace apartado para Dios. La actitud del corazón de arrepentimiento. Ay, pero solo le dije tonta a mi esposa, Señor. ¿Usted qué haría si llega con déjeme darle un ejemplo. Usted llega con su hijo a la iglesia, ¿no? Usted viene el domingo y le digo: oiga, quite de aquí, tonto. ¿Usted cómo me pone conmigo? Ni vuelve, ¿sí o no? ¿Y usted hace lo mismo con el Señor? ¿Con la hija del Señor? Hola, tonta, quite de aquí. O en viceversa, ¿no? La mujer: hola, quite de aquí, tonto. Es la hija, es el hijo de Dios. ¿Cómo te pondrías cuando maltratan a tus hijos? Si ignoran a tus hijos. Tendría que, un ejemplo, si en la ilustración que yo le di, yo tendría que irte a pedir perdón: oye, perdóname, es que estaba de mal genio y su chino me sacó la piedra, pero perdóneme, por favor. ¿Sí o no? Sería lo mínimo. ¿Y usted por qué no hace lo mismo con el Señor cuando usted se mete con uno de sus hijos? Mis hermanitas, sí me cae mal, uy. ¿Qué tal si alguien hablara así de tus hijos? Uy, es chinito y me cae mal. ¿Cómo se pone uno? Tendrían que ir a pedirte perdón, ¿sí o no?
Y nosotros no le pedimos perdón a Dios cuando ofendemos, no le pedimos a Dios perdón cuando maltratamos, no le pedimos perdón a Dios cuando murmuramos, no le pedimos perdón a Dios porque se nos ha olvidado y hemos creído como los fariseos que no necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento, iglesia, mire, escúchame esto, debe ser constante. Cuando tú lavas tus vestiduras diariamente, te vas a dar cuenta que vas a andar resplandeciente y tu vida va a ser diferente en cada momento y la gente lo va a notar. No trates mal a tus parientes, no trates mal a tus amigos, no trates mal a tus vecinos. Y si lo haces, porque no siempre estamos bien, cuando te calmes, ve y dile, oye, discúlpame, perdóname, es que estaba de mal genio, pero perdóname, no debía haberte hablado así, no debía. Ahí la gente va a decir, wow, este es diferente. Este habla como Jesús, este dice como Jesús, este vive como, es verdad lo que predica en la iglesia. Pero cuando se dice, eso sí se lo merecías, que yo tengo el don profético, ¿qué va? Cantarle la tabla, cántesela con amor, ¿sí o no? Pero no, nos gusta ser fuertes y duros. Mire, el Señor sí que me ha pulido a mí en eso. Pero hágala con amor, corrija con amor. No sabe cuántas veces digo, porque el Señor ha hecho el proceso en mí, pero hay gente que no quisiera coger y aplicarle el evangelio muscular, a ver si cambia. Pero no funciona. Hay que predicar el evangelio del amor para que ellos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos, sigamos en la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 36. Hechos 2, versículo 36 al 38 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Siguiente texto. Pedro les dijo: ¿y qué? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de pecado, y recibiréis ¿qué? Escúcheme esto. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pedro? Primero, arrepiéntanse. Mire, ¿sabe una cosa? Cada vez que usted escucha una palabra del Señor, escúcheme esto, porque la palabra de Dios es para el que está presente. Dios no habla con el que no vino. Ay, fulanita hubiera venido, pastor. Uy, para ella era esta palabra de arrepentimiento. No, Dios no habla con el que no vino. Dios habla con el que está. ¿Se acuerdan lo que dijo Jeremías en el capítulo 1? Dice, y vino a mí, diga conmigo, vino a mí palabra del Señor. O sea que lo que se está predicando hoy es ¿para quién? For you. En inglés, para que me entienda. For you. No es para el de al lado, es para usted, aunque para el de al lado también es. O sea que el Señor vino a decirte hoy, arrepiéntase. Mira, tristemente uno hace un llamado al altar y se queda toda la iglesia atrás. Dios mío, hay que salir es corriendo, Señor, porque la palabra de Dios hoy era para mí. Si usted vino aquí, vino a recibir palabra de Dios. Porque para ver cantar a estos músicos, vaya a un restaurante, tocan mejor, cantan mejor, pero no tienen la misma unción que los que tienen la de acá. No crean la misma atmósfera que crea los de acá. Si usted vino a escucharme a mí, no vaya a una enseñanza de John King Chong y yo, de pronto lo hace reír más que yo. Vaya a escuchar a Peter Albeiro, echa mejores chistes. Pero si usted vino a escuchar a Dios, entonces está en el lugar que tiene que estar, porque de aquí sale palabra de Dios en el nombre poderoso del Señor.
Entonces diga, es conmigo. Dígale al que tiene a su lado, codíalo, dígale, es para usted. Dígale, arrepiéntase. Amén. No es para el vecino, ni para el tío, ni para la hija de mujer del mocho. Es para ti. Arrepiéntete. Aplauda al Señor. Ahora usted dirá, es que ser predicador es fácil. Fácil, si es que usted cree que cuando yo preparo los sermones, Dios no me habla. Hay versículos que estallan en mi mente cuando los leo y Señor, me toca ponerme a llorar y decirle, Señor, Dios, perdóname. Y el Señor comienza a traer cosas, situaciones, momentos y le toca no decir, Señor, me arrepiento. Porque es que, mire, escúcheme esto. Usted hoy escucha la prédica de paso. A mí me toca profundizar en cada texto para venírselo a traer. O sea que sabe una cosa. Hay algo que sí sé, que yo sé más que usted. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tengo más responsabilidad que usted. Porque todos pueden ir en el avión. Pero ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Por qué? Porque sabe más. O sea, el único cabezón que sabe manejar el avión, pues él tiene más responsabilidad. Lo mismo le pasa al pastor. Yo profundizo, entonces el Señor me da a mí más duro. No es que yo ya levite y ande acá y ahí sí, como dice Gebel, orine agua bendita, ¿no? Tengo más problemas. Ay, pero usted no conoce mi semana, usted tampoco conoce la mía. Es que usted no conoce a mi esposa, usted tampoco conoce a la mía. Lo mismo dirá la pastora, ¿no? Vuelvo y digo, problemas y circunstancias difíciles lo tenemos todos. El problema es lo que te llega a afectar. Pero escúchame esto, ¿sabe cuál es la clave? Y se la doy. Vaya todos los días y lave su ropa. Lave su ropa. Ay, que mi ropa ya está negra, no necesita. Es el tiempo de comenzar a lavarla para que se vuelva blanca y resplandeciente. Y cuando tú comiences a hacer eso, tu voz, tus oídos se van a volver sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y ahí, ay Dios mío, cuando uno anda con el Espíritu Santo de Dios, es como hablar con es como andar con las abuelas de antaño. Yo no sé, tuve la bendición de ser criado por mis abuelos. Y escúcheme esto, uno no había llegado a un lugar, no, ni siquiera había entrado, y ya le estaban diciendo, ¿y no va a saludar? Dije, buenas, no he llegado. A mí, ¿sabe por qué no me gusta montar en bus? Casi, porque no puedo irme sentado. Porque escúcheme esto, cuando yo era chico, que me tocaba andar en bus todo el tiempo, mujer que se subiera al bus, viejita, joven, de una vez. Yo quería, no. Pero el pellizco que me ganaba no es acaso. Así me criaron a mí, así criaban los abuelos. ¿Sí o no? Cuando tú andas con el... Y miren esto, el espíritu, esto pasaba. Usted se estaba ya comportando mal y solo su abuelito le hacía así. Y uno ya sabía que le corría pierna arriba y... ¿Sí o no? ¿A usted le pasó? Hoy en día el papá dice, se lo he dicho una vez, no se lo digo 2, 3, 4 y 10 veces. No es que, hermano, ya levántese y pégale un cuetazo, hermano, porque no le hizo caso. ¿Sí o no? Antes no. Una sola mirada. Hay una canción que dice, tan solo una orden, una palabra tuya, ¿un qué? Un gesto y un pequeño gesto y mi vida cambia. Cuando tú andas con el Espíritu Santo de Dios, una orden, porque hay veces es orden, hay veces es solo una palabra y hay veces es solo un gesto que el Espíritu de Dios te hace. No es que tú veas el Espíritu Santo de Dios, sino un solo sentir que tú dices, ¡ah! La embarré. Tú dices, jueves la embarré, por no decir otro día de la semana. La embarré. Ay, me equivoqué, traté mal a esta persona. Y ahí hay que uno ir a... Es que me cuesta pedir perdón. ¿Sabes por qué te cuesta pedir perdón? Porque no te has arrepentido. Ve a la presencia de Dios y arrepiéntete primero delante de Dios y te vas a dar cuenta cómo vas a tener la fortaleza del Espíritu Santo. Decirle, camine, yo lo acompaño a pedir perdón, a que pida disculpas.
En el nombre poderoso de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tengo el privilegio de trabajar con niños. Y unos niños tremendos, ¿sí o no, Ancho? Usted que a veces me acompaña, Esteban. Emanuel, Emanuel es una bendición. ¿Cómo se llama la otra chiquita? Melissa. Y hacen cosas, le pegan a los otros. Y entonces le toca a uno como docente, ven acá, ahora vas y le pides disculpas. Se quedan mirándolo así. Vamos, cuando tú le dices, yo te acompaño, él dice, bueno, es más fácil. A ver, Meli, ¿qué tenías que decirle? ¿Perdonas? Qué lindo es cuando el Espíritu Santo de Dios va contigo a pedir perdón. Y sabe una cosa, el chiquitico al que le hicieron el mal, muchas veces lo perdona porque es uno el que va con él. Entonces ni siquiera lo miran a él, lo miran a uno bien. Cuando el Espíritu Santo de Dios va contigo a pedir perdón, te van a perdonar no por ti, sino por lo que ya Dios hizo en el corazón de la persona a la cual tú ofendiste. Por eso hay que arrepentirnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren vestiduras blancas? Amén. Entonces, arrepiéntase. Hechos capítulo 3, versículo 17. Hechos capítulo 3, versículo 17. Dice acá, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, versículo 19. Así que, escúcheme esto, porque aquí hay un paso interesante. Conviértanse y arrepiéntase. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de... ¿Sabe por qué en tu hogar todavía no hay refrigerio? Porque no te has arrepentido, o porque si te arrepentiste no te has convertido. Perdóneme, yo molesto a mi esposa cada vez que por ahí fregamos, y mi esposa me dice, ay, es que dice tan bonito. Yo le digo, no, mejor no les cuento. Ay, sí, como les gusta al tío. Yo molesto por ahí a mi esposa y cuando estoy muy cansón le digo, perdón, perdóneme. Y ella se ríe. Cuando está de mal genio le digo así, se ríe. Cuando ya está de más mal genio ni siquiera ríe. Pero escúcheme esto, el perdón no es suficiente si tú no te conviertes. La palabra de Dios dice, conviértase el hombre de su mal camino. Conviértase, cambie de rumbo, haga una metamorfosis, cambie. Si usted sabe que su hogar se está destruyendo porque usted cae siempre en el mismo hueco, pues dé la vuelta y cambie. Ay, voy a hablar con mi esposo. ¿Para qué habla y no va a cambiar? Cambie de verdad. Transfórmese en Cristo Jesús. Arrepiéntase y cambie. Para que vengan tiempos de... Días anteriores aconsejábamos a alguien, no es de la iglesia ni siquiera, y decía, me separé porque me fastidia llegar a la casa. Qué triste. Yo me ponía a pensar y mire, yo el lugar que más disfruto es mi casa. A mí me gusta estar mucho en la casa, con mi esposa, con mis hijos. Nunca veo un partido con mis amigos porque me gusta verlo en la casa con mi esposa y mis hijos.
No soy de los que me voy a visitar a mi mamá. Si voy a visitar a mi mamá, me voy con mi esposa y con mis hijos, porque amo mi casa. Me voy para el centro comercial solo a darme una vuelta. Nunca lo hago. Usted siempre me verá escoltado con mi esposa o con mis hijos. Y esa persona decía, yo le decía, pero si tú lo sabías desde el principio, ¿por qué no cambiaste tu conducta? ¿Por qué no, en vez de hablar tantas veces que hablaron, no se convirtieron de su mal camino? Y así en todo aspecto. Si tú sabes, escúchame esto, que la mentira te está destruyendo, ¿por qué no cambiar y convertirte? ¿Por qué no arrepentirse y convertirse de tu mal camino? Si tú sabes que el robo es tu debilidad, pues arrepiéntase y cambie. Si tú sabes que estás siendo preso de la pornografía, pues arrepiéntase, pero cambie. Apague el teléfono, apague la computadora, cambie de teléfono. Si tiene que volver a una flecha que no tiene datos, pues cámbielo. Si tú sabes que eso es lo que te envenena, ¿sigues con el veneno servido o lo botas? Lo bota uno, ¿sí? Escúchame esto, porque muchas veces la iglesia se arrepiente y viene aquí, llora y patalea, y qué lindo, y quiere otra oportunidad, Señor, dámela, pero no se convierte de su mal camino. Seguimos siendo los mismos. Pasamos de esa puerta y ahí para allá otra vez vuelves a ser el mismo patán, el mismo grosero, el mismo mentiroso, el mismo chismoso, el mismo ladrón, el mismo vicioso. No cambias. Entonces es por eso, iglesia, que no tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Y después vas y le dices a tu familia, oye, Cristo te ama, te invito a la iglesia para ser como tú. Amén. Nuestros hijos sirven al Señor y le doy gracias al Dios de la gloria por eso. Pero algo tuvieron que ver en nosotros para saber que vale la pena seguir al Señor y servirle. Si mi esposa y yo no le hubiéramos dado testimonio de arrepentimiento, de cambio, si nuestro hogar fuera un infierno, ¿usted cree que estaban aquí? Ahora peleamos, claro, tenemos discusiones. Pero hay una nueva vida en Cristo Jesús. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos.